Las opiniones o comentarios expresados en este programa representan únicamente las ideas de nuestros participantes y no pretenden menospreciar a ninguna otra inclinación religiosa, política o ideológica. Tampoco representan la opinión del canal de México Historiador ni de la producción de este programa. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este podcast de México Historiador en Más Allá de la Historia. Hoy tenemos una plática muy especial, pues porque además es un tema de que vamos a abarcar desde muchas perspectivas, porque además tenemos gente que conoce del tema. Es un tema fascinante y atemporal, y el tema es la monarquía. Ya hemos abarcado la monarquía en algunas otras ocasiones en el programa, pero pues creo que hoy es un día especial, dado que tenemos pues monarquistas que se dicen llamar orgullosamente monarquistas y lo somos. Entonces, pues creo que puede ser una plática interesante ver y escuchar cómo cada uno de nosotros podemos hablar de las monarquías que nos impresionan, de qué es la monarquía en sí, de muchas cosas más que vamos a ir abarcando poco a poco en el programa. Cómo es que estas monarquías tienen un papel fundamental en las naciones en las que están, pues, siendo monarquías como Reino Unido, España, y un montón de monarquías más, porque pues, básicamente cuando uno piensa en monarquía, supongo que pensarán nada más en dos, España y Reino Unido, pero pues hay un montón de monarquías más que se pueden estudiar y es muy muy interesante porque al final es un tema de alguna manera controvertido porque, y más en nuestros países de origen que son repúblicas, entonces creo que es una plática que puede ser muy interesante porque la monarquía pues no solo es una forma de gobierno, es cultura, es tradiciones, es una forma de vida, diría yo, la monarquía, ¿no? En este episodio especial, pues nos vamos a sumergir justamente en el mundo de los monarquistas. Este es un grupo apasionado, más bien, que defiende justamente la relevancia y el valor de las monarquías en pleno siglo XXI, ¿no? Que a veces escuchar monarquía en siglo XXI es como que, ay, qué extraño, ¿no? Pero pues es un hecho que es algo que hoy existe en la realidad, entonces pues no veré por qué mucha gente se puede sorprender de que existen monarquías y a veces esta gente dice, no, es que son unos atrasados, son medievales, aunque pues en verdad no sea del todo cierto. Y hoy tengo el privilegio justamente de tener esta reunión con mis compañeros monarquistas, que bueno, en este momento tenemos a varios compañeros monarquistas con los que he platicado y he estado pues presente. Y justamente son mi compañera la reinita, la tetera real, el mundo monárquico, perdón, y el monarquista. Bueno, son ellos, aquí están. En un momento nos van a presentar un poco quiénes son, qué hacen y por qué son monárquicos, ¿no? En un contexto del mundo actual, en pleno siglo XXI, ¿qué nos hace monárquicos, no? Entonces, pues creo que va a ser una plática muy, muy interesante, ¿no? Sin importar si alguien es defensor o no de la monarquía en este programa, que creo que bastantes lo son, pues es interesante escuchar las diferentes opiniones que existen entre republicanos y monarquistas, porque al final muchas veces las personas ni siquiera saben que son republicanas, ¿no? Porque ya están acostumbradas en vivir en este sistema político republicano que ni siquiera se asumen como republicanos porque, pues supongo que no es necesario decirlo porque vives en una república y siempre se implantó, por lo menos en Latinoamérica, que somos república y no hay otra forma porque la república es lo mejor que ha existido, ¿no? Eso es lo que nos dicen, obviamente. Pero bueno, estas cosas y poco más van a irse desenvolviendo poco a poco a lo largo del programa, ¿no? Y bueno, yo quisiera empezar preguntándoles justamente esta pregunta que ya he planteado. ¿Por qué ser monarquista en pleno siglo XXI? ¿Qué es, o por qué es importante que la monarquía, que más bien la pregunta es, ¿cuál es el papel en pleno siglo XXI de una monarquía? Que a veces, pues justamente como ya he dicho, nos dicen que es algo medieval, algo viejo, algo que no, pues ya no debería de existir, ¿no? De que, ay, ¿por qué voy a mantener al de allá arriba? Que por lo menos es algo que yo he escuchado mucho en la escuela y mis amigos me dicen, oye, no, es que, ¿por qué él sí puede ser rey y yo no? Que tengo que estar manteniendo a ese de allá arriba con sus privilegios. Él sí tiene y yo no me parece justo. Entonces, pues me gustaría preguntarles, ¿no? Por ejemplo, a la reinita, ¿qué diría, no?
¿Por qué ser monarquista en pleno siglo XXI? Bueno, en mi caso yo soy monarquista porque, o sea, si tú te basas con el que, ¿por qué voy a mantener al de arriba? En las repúblicas mantenemos a los presidentes. Y está más que comprobado que sobre todo en Latinoamérica estos presidentes se convierten prácticamente en faraones. De la noche a la mañana llegan a un puesto político, puesto de manera democrática, y se volvieron ricos ellos y su familia cuando no lo eran. ¿Por qué ser monarquista? Porque yo en lo personal me gusta la historia, siento que en lo personal yo me baso en Gran Bretaña, en Inglaterra. Es una familia que siempre se ha caracterizado por apoyar a su gente, siempre se ha caracterizado por ser líder en los momentos más difíciles. Vivieron guerras, lo último que se vivió antes de la muerte de Isabel II fue el COVID, y cuando tienes ese tipo de liderazgo te mantienes estable. También al tener una monarquía es como un punto medio de dos partidos que literalmente no se tienen por qué pelear porque hay alguien que mantiene ese equilibrio. Digo, las estadísticas nos dicen, Inglaterra tiene muchísimo menos índice de pobreza y analfabetismo que, ejemplo, México, yo soy mexicana, que tiene una república. Yo sí considero que la monarquía es un mucho mejor sistema político que la república. Sí, no, tienes mucha razón en este sentido de que los presidentes son, yo diría que incluso hasta son una especie de monarca absoluto transitorio, porque al final desenvuelven todo su poder como quieren, porque aunque tengamos este de que, ay, que existe un congreso y la limitación de poderes, pues es una realidad que el presidente hace lo que quiere cuando quiere, y al final no tiene quien lo limite, y justamente este papel lo tiene un monarca en las monarquías para moderar al gobierno, porque recordemos que el monarca es el jefe de Estado, y no es el jefe de gobierno, ese es un primer ministro o presidente de gobierno, si es el caso de España. Y hay que entender algo que el monarca tiene el título de jefe de Estado porque muchas veces se dice, no, es que el monarca gobierna, y se usa la palabra gobernar. Entonces, bueno, no es el jefe de gobierno. En todo caso, yo diría, él reina, porque justamente pues es un rey, ¿no? Bueno, en el Claro. caso de Japón, pues es el emperador, ¿no? Pero, o bueno, en las otras monarquías, principados, en Luxemburgo, gran duque, pero bueno, se entiende la idea, ¿no? Mundo monárquico, ¿cuál es tu opinión de por qué ser monarquista en pleno siglo XXI? ¿Por qué no hacerlo? La verdad creo que es un sistema de gobierno, bueno, es el mejor sistema de gobierno posible. Ah, es algo que me he dado cuenta, es que los mejores índices de desarrollo humano, de PIB, lo tienen países que son monarquías o que hasta hace un siglo lo fueron, este, empezando por ahí. Entonces creo que es un punto bastante a su favor, le da una estabilidad tremenda a los países, el hecho de tener una monarquía constitucional parlamentaria. El jefe de Estado es una persona que pues es preparada desde que nace prácticamente. Y además es una persona que sí puede tener mucho dinero o lo que quieran, pero como ya lo tiene, no va a tener la necesidad de andar robando como los políticos, por así decirlo. Entonces, creo que es eso, es más importante. Sí, no, tienes mucha razón en este punto de que son gente preparada, ¿no? Incluso, pues son gente preparada en, yo diría en todos los sentidos, militar incluso, ¿no? Saben de historia, matemáticas, militar en el sentido de que son, digamos, la máxima representación de las Fuerzas Armadas en el país, pero creo que son justamente preparados y a veces uno piensa, un presidente pudo haber estudiado ciencias políticas, por decir algo, pero pues eso no va a garantizar que ya nada más sabiendo cómo medio administrar un país, pues va a ser el que vaya a salvar al país del ocaso, ¿no? Que es mucho, yo creo que lo que se ve en México de, es que estudió en el extranjero y no, es un megapresidente, ¿no? Y pues, bueno, la historia habla por sí sola, ¿no? Tetera Real, a ver, tú dime por qué ser monarquista en pleno siglo XXI. ¿Qué te hace? Ajá. Para mí, la monarquía te da orden, te da una institución para mí que es muy respetable. Encuentro que los gobiernos, especialmente en Latinoamérica, al día de hoy no están siendo como muy respetados por lo que son sus propios, entre comillas, súbditos, que no serían por sus propios ciudadanos. Encuentro que al día de hoy exista una república en América Latina que sea tan respetada como son las monarquías en sus países, aunque en esas monarquías igual hay detractores,
no son tantos como diría yo que son se podría decir, los detractores que tienen las repúblicas. Y también, como ustedes dicen, los índices de pobreza en muchos países que tienen monarquía son muy bajos. El monarca, que en muchos lados está puesto por Dios, es decir, Dios lo puso en ese lugar, es una persona que está preparada, pero desde que nace. No así como un presidente. Un presidente tiene, claro, puede estudiar ciencias políticas, pero es en un periodo corto de su vida, 4 años, 5 años, y de ahí seguirá desarrollándose. Aquí estamos hablando de personas que están estudiando y que las están preparando desde la cuna. Tienen que saber cómo se llama esto de lo que es el ejército, tienen que saber idiomas, tienen que saber de ciencias políticas. Encuentro que la monarquía te trae, bueno, aparte que a mí me gusta mucho la historia, te trae el pasado, te lo inserta en este presente. Vamos a ver cómo eran las tradiciones antiguas. Encuentro que es muy importante lo que nos pasó ahora último, que fue en la coronación de Carlos. Yo a todo el mundo le dije que aquí lo que estábamos viendo es vivir la historia pura. Estás viendo tradiciones que sí, están un poco actualizadas, pero estás viviendo la historia. Y eso en el siglo XXI es impagable. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que esto que dices sobre la coronación y la historia creo que es algo muy importante. eh, Porque, bueno, por ejemplo, yo cuando pues era pequeño, yo escuchaba muchas historias de los reyes, ¿no? Ay, es que los coronan y se ponen sus capas y todo esto, ¿no? Y yo nunca me imaginé que iba a tener la oportunidad de ver justamente cómo era una coronación de un monarca real y no, pues digamos, de una película o así. Y el hecho de ver cómo estaban todas estas tradiciones, todo este tipo de cosas, pues me sorprendió mucho y dije, no, pues qué privilegio, ¿no? Y al final, pues sí, como ya decíamos, el monarca se prepara toda la vida, ¿no? Y al final yo creo que un monarca es una figura de unidad que al contrario un presidente político pues puede representar solo a su partido y si no estás con mi partido entonces tú no eres invitado a mis ideas, no puedes participar y pues es como que no debería de ser así, ¿no? En cambio el monarca pues es la figura de ay, únanse, somos amigos todos y juntos vamos a construir un proyecto de nación para que todos estemos bien, ¿no? Creo que eso es La algo... unión, yo diría que es la unión entre los dos mundos. Exactamente, entonces pues, y a ver, el monarquista, danos tu opinión de por qué ser monarquista en pleno siglo XXI, qué razón tiene de serlo. Creo que ustedes han tocado muy buenos puntos. Yo haría hincapié en que cada monarquía es un mundo distinto. A mí no me gusta cuando hablan de, claro, la monarquía como un término generalizante, donde intentan referirse a todas las monarquías que existen hoy día en el mundo, cuando en realidad cada monarquía responde a una esencia cultural, a una esencia histórica, a las propias tradiciones de un país. Hay monarquías electivas, hay monarquías hereditarias, hay monarquías absolutas, hay monarquías constitucionales, parlamentarias, ¿cierto? Algunas, el monarca tiene mayor o menor participación que en otras. Entonces, cada monarquía es un mundo y hay que verla en particular. Eso yo creo como primer punto. Y harto bastante han comentado ustedes sobre Latinoamérica y los fuertes regímenes presidencialistas que tenemos en varios países. Y eso es justamente parte de ese resabio monárquico que nos quedó luego de las independencias. Y también por la influencia de Estados Unidos, que se independiza de la monarquía británica y reemplaza a un monarca hereditario por un monarca electo. Y los países latinoamericanos copian mucho ese sistema. E incluso hoy día hay historiadores que trabajan eso, como el monarquismo en las repúblicas latinoamericanas, justamente cómo las constituciones latinoamericanas articularon todo un sistema con una autoridad, un jefe de Estado que muchas veces también es jefe de gobierno, muy fuerte, muy centralizado, ¿sí? Que centraliza, que concentra el poder. Y eso es sin duda parte de esa tradición monárquica bajo la que estuvo Latinoamérica 300 años, ¿cierto? Hemos sido más tiempo monarquía que república. A mí siempre también me gusta decir eso.
Y bueno, y creo que también los beneficios, como decían ustedes, está en esta capacidad de disociar gobierno de Estado, que las monarquías parlamentarias lo hacen muy bien, ¿no es cierto? La corona es la que se mantiene por sobre la política como un símbolo de permanencia, de cohesión social, de unidad, de identidad. Y luego el gobierno es el que va de turno cambiando y ahí se generan todas las discusiones y las peleas políticas. Pero la pertenencia y ese sentido de patriotismo también se ve reflejado en esta institución que va por sobre todo lo demás. Y bueno, sí, también me gusta que lo que mencionas sobre las repúblicas presidencialistas también es muy importante porque, como ya hemos dicho todos, pues la monarquía brinda ese equilibrio entre usar el poder de alguna manera para bien y usarlo para mal, ¿no? Porque las monarquías creo que como ya hasta aparecen, ¿no? Un disco rayado, pues son justamente equilibradoras, ¿no? Hacen este equilibrio de un país porque normalmente, porque mucho se habla del papel de un monarca en una monarquía. Yo pues he escuchado que dicen, no, es que no hace nada, se la vive nada más en sus castillos, de viaje, de paseo, y pues tú dices, pues, no, en realidad el monarca, ojalá fuera como en las películas de Disney, ¿no? De, ay, soy el rey y nada más hago lo que yo quiero, pero pues un monarca tiene tareas importantes que tiene que realizar a lo largo de toda su vida. Y porque no es nada más de, ay, voy a ser rey y que pues me atienda el pueblo, ¿no? Que tenga mis plebeyos que me hagan aire con una hoja gigante de un árbol y que me traigan a cada rato. Claro. Pero, Sí. perdón que te interrumpa, adelante. pero justamente ese es un muy buen punto porque está esta concepción de que el monarca es absoluto, la monarquía absoluta, el poder ilimitado, cuando en la práctica, en realidad la monarquía absoluta como tal, bueno, hoy día la tenemos en quizás algunos países árabes, en el Vaticano, que también es monarquía, ¿no es cierto? Y ahí sería. Y a lo largo de la historia, la monarquía absoluta fue la de Versalles, de Luis XIV, Luis XV, Luis XVI. Ese es el prototipo por excelencia de la monarquía absoluta, pero claro, pero cuando hablan de repente de la Edad Media, dicen, sí, los reyes y las reinas tenían mucho poder. Eso es una mentira. O sea, el poder durante la Edad Media era muy negociado y los reyes tenían que cederle derechos a la nobleza. Ahí tenemos la Magna Carta en Inglaterra, que aparece en 1215, que es justamente una cesión de derechos del rey a la nobleza terrateniente. Entonces el poder del rey siempre ha sido muy negociado. Y yo a mis alumnos siempre les digo, el poder absoluto como tal no existe, porque siempre hay alguien que va a tener algún interés que va a chocar con el otro. Pero también es parte de esa leyenda negra que siempre ha persistido contra la monarquía. A mí igual me molesta cuando dicen eso, así como los reyes no hacen nada. Tengo una amiga muy cercana que siempre me dice, pero a ti ¿cómo te puede gustar? Ellos no hacen nada, no hacen absolutamente nada. Y hay muchas, ¿cómo se llama esto? Obras y fundaciones ¿cómo se llama esto? Que han salido y que han reflotado gracias a ellos. Lo que hizo también la princesa Diana cuando fue con lo de las minas antipersonales, para que después esas se dejaran de fabricar. Entonces claro, ellos también han tomado muchos temas que son de interés público. También lo hizo con lo que es con el SIDA. Uh-huh. Cuando todos éramos ignorantes, bueno, igual nosotros éramos muy chicos cuando fue lo del el SIDA, pero éramos muy ignorantes de ese tema y fue la monarquía, la persona de ella, quienes nos dieron a conocer que no era una enfermedad que tú tocando a alguien se iba a morir. Entonces no puedes decir que la monarquía no hace nada. Claro, hoy día funcionan como plataformas que ponen temas sobre la mesa. Sí, y... era la última iniciativa que tenía el príncipe William. Ajá, la claro. de Earthshot. Digo, ¿sí? Simplemente ahorita lo hablamos con lo del cambio climático. El primer royal en hablar acerca de eso fue el ahora su majestad Carlos III. Sí, Carlos. Carlos el primero que habló de lo que es el cambio del efecto invernadero, cuando nadie entendía lo que cuando no era cool. Nadie confió. Cuando no era cool, sí. Claro. No era cool. Ahora todos se hablan del efecto invernadero, ahora todos son veganos. Exactamente. Y claro, justamente esto habla de las tareas que tiene un monarca, que como ya hemos mencionado, son pocas las que hemos mencionado, porque
Por ejemplo, yo me imaginaba antes que ser reina más era despertarte casi casi a la hora que tú quisieras y hacer lo que se te diera pues tu gana, pero pues en verdad no, es una gran responsabilidad porque es tu legado, el de toda la familia que te ha llevado hasta allá, que es todo tu linaje y el que vas a dejar para tu país y para quien te sucede en el trono, ¿no? O sea, que es tu hijo, bueno, o tu sobrino, porque hay casos que el sobrino es el que sucede, el nieto, como en el caso de Suecia, que hoy justamente en el día que estamos grabando esto cumple 50 años oficialmente en el trono el rey de Suecia, Carlos, me parece que es 16. 16, ajá, Gustavo. Sí. Entonces, pues, justamente, también hablando de esto, me parece como las monarquías en Europa son, pues, como una familia, ¿no? Y esto me remonta mucho a la época de la Primera Guerra Mundial, de cómo es que estos monarcas, que, bueno, eso yo lo escucho mucho criticado en la historia, que fue que la Primera Guerra Mundial fue un asunto de familia, de, ay, solo porque no se toleraban, se declararon la guerra y eran primos y por qué no platicaron, ¿no? Y por qué no hicieron negociaciones, pero pues más allá de eso, quiero suponer que cada uno hizo lo que hizo en aquellos momentos por el bien de su país o lo que consideraban lo mejor por su país, porque si bien Alemania tenía pues sus intereses, Rusia, Reino Unido, pues al final un rey siempre tiene la tarea de ver siempre por su país antes que nada y el interés de su nación. Y a lo mejor la guerra fue una solución pues cuestionable, puede ser, pero yo creo que Francia hizo lo mismo, siendo república, ¿no? O sea, declaró la guerra, se unió Estados Unidos, ¿no? Entonces, todas las repúblicas que se unieron, que en ese momento eran pocas, en la Primera Guerra Mundial, pues hicieron lo mismo que el rey, lo mejor para su nación. Entonces, Digo, un criticar... ejemplo, perdón que Sí, te no, no, interrumpa, un adelante, adelante. ejemplo acerca de que, por decir, los monarcas no son realmente quienes hacen las guerras, digo, a lo mejor anteriormente, no ahora. Un ejemplo más cercano sería la Guerra de las Malvinas. O sea, mucha gente, no, ningún argentino te dice es que la reina nos quiso quitar las Malvinas. No, o sea, Margaret Thatcher fue quien hizo la guerra, la reina ni siquiera estaba de acuerdo con con esa situación. Entonces, realmente los monarcas no son aquellos que quieren, ya no estamos en esos tiempos en el que vamos y vayan y conquisten tierras para mí, vayan y conquisten que me den más dinero. A los monarcas no les interesa eso y siento que eso es parte de por qué se les sigue criticando, porque la gente no se sienta a analizar y ver realmente cuáles son los trabajos de las monarquías actualmente. También hay que recordar que la reina Victoria es la gran abuela de todas las monarquías. Es decir, todas las monarquías tienen lazos sanguíneos entre ellos. Yo creo que no hay, en muy pocas, bueno, Mónaco creo no tiene lazos sanguíneos entre ellos, pero las monarquías europeas, todos son primos en segundo grado, que era mi tío, que yo me casé con mi prima, que me gané. Porque claro, había que conservar lo que era la pureza de la sangre. Y eran alianzas estratégicas también. Exacto, también. Claro. Y bueno, ya que nuestro amigo México historiador mencionó la Primera Guerra Mundial, poco se habla del último emperador de Austria-Hungría, que fue Carlos I de Austria, IV de Hungría, hoy día beato de la Iglesia Católica, y es justamente beato en proceso de canonización por haber buscado la paz en la Primera Guerra Mundial junto con el Papa de la época, que era Benedicto XV. Y él, siendo parte de aliado de Alemania en la guerra, cuando muere Francisco José y a él le toca asumir el trono, se da cuenta de que esta guerra ha durado más de lo necesario, tiene que terminarla, y clandestinamente él abre canales de comunicación con Inglaterra y con Francia para frenar la guerra. Y hay un pequeño ahí asunto, que no voy a aburrirlos con eso, pero hay un pequeño asunto que termina filtrándose toda la información, y los franceses se enojan y son los que deciden desestimar todas las propuestas de paz del emperador. Alemania se entera, también el Kaiser, y luego entonces el emperador de Austria tiene que ir como perro mojado, ¿no es cierto?, a pedirle perdón al emperador de Alemania, y ahí fracasa uno. Quizás la guerra hubiese terminado un año y medio antes, y los resultados para la historia universal habrían sido muy distintos, y fue justamente ahí el impulso de un emperador y del papa de la época que intentaron hacer algo. No fueron las repúblicas, ¿cierto? Menos cuando Estados Unidos también entra en medio al conflicto después del hundimiento del Lusitania, del barco. Ahora también, bueno, como dice Mirko, se habla también del Papa. Recuerden que también antiguamente los papas también iban a la guerra. Yo recuerdo perfectamente Julio II. Julio II, sí. En la guerra. Entonces era algo
era algo que, claro, tú hoy día eso no lo ves, no te imaginas al Papa actual arriba de un Llamando caballo, claro, Con su espada de la Llamando- Guardia Suiza. Claro, la Guardia Suiza, llamando una cruzada. Sus trajes fueron hechos por Miguel Ángel. El dato, Claro. el Pero dato incluso de- también- que yo siempre pongo por algún Incluso lado. también esos proyectos expansivos, imperiales de la antigüedad, hay que verlos también en ese contexto. Es a veces no, es que el imperio español quería solo riqueza. Ahí hay una vocación universal, es una creencia verdadera de un proyecto civilizador que está orientado en principio por el bien común, y uno puede ir al testamento de Isabel la Católica, donde está muy claramente establecido todo lo que motiva el proceso de conquista, de expansión, como le quieran llamar, sobre este nuevo continente. Eso no quita los abusos y atrocidades que se cometieron, porque eso los hubo y los había en muchos otros procesos históricos, incluso impulsados por repúblicas contemporáneas como Estados Unidos, Rusia, ¿no es cierto? Sí, y justo en este contexto de la monarquía española, de la monarquía pues que surge castellana, por llamarla de alguna manera, me remonta justamente a cómo existe alrededor de justamente esta monarquía una leyenda negra que se le llama de que fue lo peor que le pudo pasar a la humanidad en América, y fue una destrucción, un sinfín de cosas que pues no, que yo personalmente digo, pues para bien o para mal pasó, pero yo creo que iba a pasar eventualmente, y creo que lo que mejor le pudo ocurrir a América fue que España llegara, porque muchas veces se habla, no, es que nuestras raíces indígenas todavía prevalecen, y la resistencia, pues sí, pero no fue España la que decidió Dejarla. exacto, hacer un mestizaje. En cambio Reino Unido, pues está Estados Unidos, Canadá, arrasaron con Exactamente. las tribus, incluso Estados Unidos como propio país ya después, cuando toma los territorios mexicanos del oeste, Ujú. que bueno, o sea, su oeste y norte de México, pues arrasa con los apaches, con los comanches, con todo, ¿no? Entonces, Acá en pues, Chile tenemos un caso similar. Cuando ya está la República de Chile establecida en el siglo XIX, ellos en la zona austral, en Tierra del Fuego, arrasan con el pueblo Selknam, o los Onas, y hacen una cacería justamente para tener todo el territorio para ellos y así aprovecharlo para la ganadería de ovejas. Y eso es en la República. Esa masacre contra el pueblo Selknam, que queda prácticamente extinto, sea en tiempos republicanos. Bueno, y hasta el día de hoy lo que son los mapuches en el sur de Chile, que aún están peleando por lo que son sus tierras. Eso es hasta el día de hoy. Claro. Mirko sabe, tú sabes perfectamente que esto hasta el día de hoy han quemado grandes haciendas en el sur de Chile porque ellos están reclamando sus tierras ancestrales que les fueron robadas. Claro, pero también tenemos el caso durante la independencia de indígenas que pelearon a favor del bando realista. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué pelean a favor del bando realista? Bueno, porque la corona española crea un sistema donde a ciertos indígenas, ciertas comunidades indígenas que decían aceptar el dominio español, son integrados a la estructura del imperio, tienen tribunales especiales, procedimientos administrativos especiales, reconocen a los caciques o los cacicazgos como institución, y es parte de ese mestizaje que no ocurre en la corona británica. Y esto muy viene aquí viene bien a la conversación, que estoy dictando justamente un curso con alumnas de Estados Unidos, que tiene que ver con derechos humanos, y tocamos, bueno, todo lo que ha sido la historia de los derechos humanos en Latinoamérica. Y una alumna de Estados Unidos, justamente, ella le llamó la atención el trato diferente que tuvo el Imperio Español en Latinoamérica con la corona británica sobre lo que hoy día es Estados Unidos o Canadá. Y ella hacía el punto de que allá no ocurre un mestizaje. En Latinoamérica sí hay un mestizaje, y en parte, de nuevo, sin quitar las atrocidades y las muertes que hubo, porque eso lo hubo, no se puede negar, pero en parte que las comunidades indígenas todavía existan es porque la corona española permitió su integración en mayor o menor medida. Incluso nosotros tenemos hasta un rey de la Araucanía. Lo conversábamos con Mirko, que nosotros Así es. un rey de la Araucanía que es un francés, y que incluso los títulos aún están siendo heredados. Claro, Sí. ahí es una anécdota Sí. curiosa que se da en el siglo XIX, sí. y justamente en esto
de las monarquías y las repúblicas, de cómo funcionan, por ejemplo, en este tema de los indígenas o nativoamericanos, o como se les quiera llamar, como sea el nombre de preferencia, me remonta también a México, justamente en los dos imperios mexicanos. Para empezar, en el primero, Iturbide logra tener un acuerdo con la nación Comanche, que estaba pues en lo que hoy en día es el estado de Oklahoma, más o menos. E Iturbide logra tener una reunión pues con el jefe Comanche y logran pactar un acuerdo en donde incluso el jefe Comanche le dijo a Iturbide que si necesitaba su ayuda, toda la nación Comanche iba a estar del lado del imperio, porque de alguna manera iban a estar a salvo con Iturbide. Llega la república, los comanches se separan de los gobernantes republicanos, incluso se empiezan estas guerras contra los indígenas, contra los comanches, los yaquis, los yucatecos, en fin, pues todas las guerras de castas que también hubieron en la historia de México. Y además también me lleva al Segundo Imperio Mexicano con Maximiliano. Juárez le arrebata las tierras a los indígenas, los trata muy mal, los repudia, ¿no? Y muchas veces dicen, no, es que él era indígena. Y pues tú dices, pues sí, pero pues eso no significaba que iba a estar del lado de ellos, ¿no? Y se notó con todo lo que hizo. Y justamente esto creo que queda perfecto como anillo al dedo, porque justamente Maximiliano, siendo europeo, porque muchas veces se cree, ¿no? Que, ay, es que los europeos son los que nos conquistaron, ¿no? Pero pues con todo y eso, Maximiliano, siendo europeo, fue más amable con los indígenas que el mismo Juárez, que era indígena. Le devolvió sus tierras, tenía reuniones, ay, se me fue la palabra, como se le dice a las reuniones que tiene el rey con los pues súbditos. ¿Audiencias? Audiencias. Audiencias. Claro, tenía audiencias con los indígenas, bueno, con todo el mundo, ¿no? E incluso por eso mismo el ejército imperial pues tenía muchos indígenas pues, enlistados en ese ejército. Me remonta a Tomás Mejía, por ejemplo, porque al final los indígenas los protegió Maximiliano, y una vez que cae el imperio y regresa Juárez, y luego muere Juárez y llega Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz, pues se le sigue tratando mal, y hoy en día se sigue resintiendo ese maltrato que hoy tienen, que hasta hoy tienen los indígenas, ¿no? O sea, porque se dice, no, es que la república nos salvó del ocaso, pero pues la realidad es que México hoy sigue siendo un país desigual, con pobreza, pues muy mal, ¿no? Y creo que en Latinoamérica en general, pues es una realidad compartida, ¿no? O sea, porque siempre se enaltece, no, es que la república y la democracia, pero pues no se nota que sea un sistema de gobierno que por lo menos a Latinoamérica le funcione, porque puedes pensar, bueno, a Francia sí le funciona, ¿no? A Alemania le funciona, a Rusia, ¿no? Pero, pues, para empezar, ni siquiera es el mismo tipo de república, ¿no? O sea, son repúblicas parlamentarias o federativas, son diferentes tipos, pero al final se les da mucho poder en Latinoamérica a los presidentes, como ya hemos mencionado, y eso ha desembocado en la triste realidad que hoy se vive, ¿no? Hay grandes corrupciones. Sí, justamente, y eso me lleva, hablando de Maximiliano y de Iturbide, de cómo fueron de alguna manera influyentes, al tema de los monarcas más influyentes en la historia y a los más influyentes hoy en día. Que bueno, creo que hay en especial dos reinas que creo que son muy recordadas por ser muy influyentes en la historia del mundo, que justamente son la abuela de Europa, que pues es la reina Victoria, e Isabel, que al final las dos pertenecieron al Reino Unido, y me parece importante destacar la importancia que tuvieron los monarcas, no solo ellas dos, me refiero a monarcas de todo el mundo, la importancia que tuvieron en los procesos históricos. Me figuro, por ejemplo, Hirohito en Japón, durante la Segunda Guerra Mundial, el emperador Meiji, igual en Japón. Entonces, creo que justamente me gustaría que ustedes o dieran su opinión de quiénes creen, aparte de los ya mencionados, claro, los pueden mencionar si quieren, quiénes han sido los monarcas que consideran más influyentes, ¿no? Porque pues creo que justamente formaron parte y son parte de la historia misma del mundo en el que hoy vivimos. Bueno, yo sí considero que Isabel II, bien lo mencionamos, que es ahora, para mí es Isabel la Grande, tuvo un gran... no puedo decir que Carlos, porque no ha cumplido ni siquiera un año de reinado, aún y cuando hemos hablado que ha dicho cosas muy nuevas. En su coronación vimos la unificación de todas las religiones, no nomás la principal de Inglaterra,
Pero en el caso de Isabel II, para mí, aparte como mujer, es una figura que ayuda incluso al feminismo. O sea, ella llega en una época en la que se le considera que no está apta, que es muy joven, que una persona como Churchill, un hombre, tiene muchísima más experiencia que ella, y ella logra hacer muchísimos cambios que impulsan a las mujeres, que te das cuenta que ella lo podía hacer. Digo, fue una figura importantísima, hizo muchísimas diferencias. Digo, ahora que se cumplió este lunes el aniversario del 11 de septiembre, vimos como esa cercanía, incluso aunque no era su pueblo, de solidarizarse, de ser empática. Cómo cambió la ley de regencia, dándole ahora sí todo el lugar a las mujeres sin tener que brincarse ni darle prioridad a los hombres. La vimos adaptarse al COVID como todos, de ser una figura que creía completamente que había que ser vista, a tener que trabajar detrás de una pantalla como lo estamos haciendo ahora nosotros. Para mí es una de las figuras más influyentes. Yo considero que a lo mejor en menor escala va a ser Carlos, porque como lo dijimos, muy poca gente, o sea, la gente se basa más en cuestiones personales, pero está el premio del príncipe, que ha ayudado a muchísimos negocios y negocios conocidos que se han vuelto exitosos. Digo, tuvimos al diseñador Jimmy Choo, algunos artistas que le han dado el agradecimiento a los premios del príncipe, que fueron hechos por el rey Carlos. Toda la parte del cambio climático, que Carlos es una persona que trabaja muchísimo por ellos y que es realmente importante. Ahorita estamos viviendo las consecuencias de no poner atención al cambio climático. Yo considero que él también. Otra figura que siento que ha sido y que debería ser más considerada es el rey Felipe de España actual, porque literalmente le dieron, como decimos en México, una papa caliente. O sea, él tomó una situación muy difícil de España y creo que ha hecho un buen trabajo con lo que le dejaron. Y creo que también ha sido y debería ser una figura influyente por la manera en que ha manejado toda la situación que su padre, el rey emérito, le dejó. Igual, pienso que Juan Carlos igual también fue una figura importante. Pienso que él venía, porque tuvo que hacer la transición de lo que es, ¿cómo se llama esto? Desde el gobierno militar. La dictadura de Marco. Sí, yo encuentro que igual Juan Carlos fue una figura muy importante. Yo creo que al día de hoy sí, todos los escándalos yo creo que han tapado un poco todo lo que él hizo en realidad por España, de hacer pasar a esta transición de Franco a lo que era la monarquía. Yo encuentro lamentable que ahora tenga que estar viviendo fuera de su país. Encuentro que yo creo que el día que Juan Carlos muera, la gente va a volver a darse cuenta todo lo que él vio. No, es decir, saquemos aparte su escándalo, que sea mujeriego, que todo eso sí, no lo podemos negar. Y que esa pobre Sofía debe ser la cornuda de España, sí. Pero lo que él hizo, yo creo, en España, igual, yo creo que fue importante. También, claro, como tú dices, Felipe recibió, como dices tú, una papa caliente, y eso apenado, que ha tenido que separarse de lo que es de la figura de su padre, separarse de lo que es también la figura de la infanta, por el problema que tuvo su hermana, el famoso caso Nos, con la infanta Cristina, y tuvo que aparte que quitarle su título. Entonces igual no la ha tenido fácil. Y para mí la reina Isabel, una persona que asumió el trono cuando en realidad todavía no pudo terminar la formación que le estaba dando su padre, y tuvo 70 años de reinado, que sí, tuvo sus bajas, tuvo sus momentos que tal vez no fue tan acertada, pero al día de hoy yo creo que sigue siendo la figura más respetada a nivel mundial. Y pensando también que ella no nació para ser reina y tuvo que ponerse en un lugar y asumir una responsabilidad de la cual no fue educada desde la cuna, como todos los demás herederos, porque al final ella no estaba destinada a ser reina, aunque tal vez hubiera pasado el poder si su tío nunca se hubiera casado. Al final yo creo que también hubiera llegado tal vez hasta ella lo que hubiera sido la corona, pero tal vez le hubiera llegado una corona más tardía, no le hubiera llegado una corona en una edad cuando ella recién estaba empezando su matrimonio, a criar sus hijos.
igual yo creo que también fue para ella igual tuvo un costo grande. Sí, no. Yo creo que... sí, adelante. Perdón, Sí, México, adelante. te interrumpí. Yo concuerdo con creo todos los ejemplos que ustedes han dicho. Mientras decían, dije, uy, sí, ese rey. Uy, no, ese también. Creo que Doña Sofía es un ícono de dignidad hoy día. Sofía de Grecia y Dinamarca, ¿cierto? Hija de rey, madre de rey, hermana de rey, etcétera. Creo que es Prima de reina. Primo de reina. Tengo tengo un amigo profesor que es español, que es un poco republicano. Entonces él habla del Feli y la Leti, pero recuerdo que una vez me dicen, pero Doña Sofía. Y yo le digo, es Doña Sofía porque ella se ha ganado a pulso el Doña Sofía. Y lo reconoce, yo creo que toda la sociedad española hoy día, y sigue siendo uno de los mejores miembros evaluados de la familia real española. Me gustaría traer un ejemplo histórico. A mí me gusta mucho Isabel la Católica. Creo que también está ahí teñida un poco por la leyenda negra. Isabel de Castilla, como esta mujer que unifica la península ibérica y que da el puntapié a la formación de la España moderna. Y lo mismo Isabel I de Inglaterra. Isabel Tudor es otra la mujer que está al siglo siguiente de Isabel de Castilla, que están ahí en las épocas fundacionales de estas naciones. Yo tengo mi regalón, por supuesto, que es Francisco José de Austria, pero creo que también voy a dar un ejemplo aquí. El Papa Juan Pablo II como monarca, que también fue, creo que es una figura súper importante para el siglo XX, no solo en términos religiosos, sino que como figura diplomática y como figura política durante la Guerra Fría, fue crucial para lo que fue... La Guerra de las Malvinas. Claro, el conflicto, La caída del muro. La caída del muro, la disolución de la Unión Soviética, o los conflictos aquí entre Chile y Argentina por 3 islas minúsculas que están acá, las islas Picton, Lennox y Nueva. Fue Juan Pablo II el que medió entre Chile y Argentina para que no nos fuéramos a guerra. Entonces el rol político, la autoridad que tuvo en ese sentido, y una de las figuras más relevantes del siglo XX, y se quiera o no, el Papa es un monarca, es el jefe de Estado del Estado Vaticano. Creo que también tuvo una voz importante en ese sentido en la historia más reciente. Sí, ¿no? Y creo que también creo que a muchas personas les sorprende justamente escuchar que el Papa es el monarca de alguna manera del Vaticano, ¿no? Es el jefe de Estado, porque al final pues es una monarquía selectiva, porque se escoge justamente claro, de alguna manera monarca, por llamarlo de esta manera. Y creo que esto, como que a veces en un país, digamos, republicano como México, podría ser algo, y seguramente como Chile también, podría ser algo muy, pues, curioso para las personas que son, bueno, que conocen del tema republicano y que además son católicas, ¿no? Que les sorprende cómo esto sucede, ¿no? De que el Papa es pues sí, rey, ¿no? De alguna manera. Es que lo es, sí, ¿no? como monarca haciendo gobierno de uno, ¿no es cierto? Es un monarca. Sí, claro. No es rey porque es papa, pero es monarca. Y es jefe de Estado, y aparte de ser jefe de la Iglesia, es jefe de Estado porque es jefe del Estado Vaticano, que es una entidad política que tiene reconocimiento en la ONU, ¿no es cierto? Sí, no, y claro, justamente esto me lleva a cómo estos monarcas que hemos mencionado han hecho sus aportaciones a la historia, han puesto su granito de arena, y lo que me lleva ahora eso fue en el pasado, pero ¿cuál es el futuro que ahora van a tomar las monarquías? ¿Cuál es el destino que le depara a las monarquías que pues ya los monarcas, digamos, hoy en día, los que están en el trono, ya están, pues hay que decirlo con las palabras, ya están grandes, ¿no? Ya muchos ya tienen edad avanzada, ya, bueno, está Margarita de Dinamarca, Harold de Noruega, Carlos Gustavo de Suecia, Carlos de Reino Unido, Felipe todavía no tanto, pero pues ya va para allá, ¿no? Y eso justamente me lleva, el futuro de las monarquías está en los próximos reyes y reinas, ¿no?
en Bélgica, en Países Bajos, en España, en Suecia, ¿no? Que también es muy interesante, en Dinamarca, Noruega. Y ¿Cómo tendremos es una que Europa que va a ser Ajá. predominante de reinas. Sí, justamente, estas pues reinas y reyes que van a surgir, pero que tienen un reto muy importante que es conservar a la monarquía, porque por lo que entiendo muchos, a pesar de que apoyan muchas las monarquías en sus países, pues aunque sea progresivamente se está perdiendo ese monarquismo natural que se tienen pues, por el monarca, valga la redundancia. Y si bien no se opta por un cambio ya radical a la república, pues sí dicen, no, pero pues ya para qué el rey, ¿no? Entonces, creo que un reto importante para las monarquías es justamente sostenerse. ¿Cómo es que lo van a hacer? Y a mí me da mucha curiosidad ver a las próximas reinas en Europa, sus proclamaciones, sus... Pues sí, cómo van a estar los... De alguna manera va a ser triste cómo ver los funerales de estado de los reyes, pero pues al final eso marca la diferencia entre el antes y el después de las monarquías. Es el cambio de la monarquía que muchas veces la gente no ve porque dicen que son atrasadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, pues incluso eso es un cambio, ¿no? Pobres de los reyes que fallecen en funciones, pero pues al final es un cambio que se lleva a cabo. Y bueno, ya rápidamente para ir cerrando ya este maravilloso programa que hemos estado recopilando, me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes, justamente, son tres preguntas, son las siguientes, ustedes si quieren las pueden ir respondiendo como gusten, que bueno, la primera es, ¿cuáles son sus tres monarquías o familias reales preferidas? Empezando por la, digamos, no menos favorita, pero digamos el puesto número 3 y yendo hacia el número 1. Luego, ¿en qué monarquías o familias reales consideran que ustedes son los más expertos, de los que podrían decirles, voy a dar una clase y aquí nadie me gana en este tipo de monarquía? Y finalmente, la tercera pregunta, que esta es, creo que de mis favoritas, si pudieran preguntarle algo a un noble o a un miembro de la familia real, reina, emperador, emperatriz, cualquiera que haya pasado por la historia, desde el primer emperador de Japón hasta el hoy, o el primer rey del Reino Unido, ¿quién sería y qué le preguntarían o qué le dirían? Porque creo que luego es una pregunta que sí es como que muy, pues yo qué le diría a un rey, ¿no? Yo, por ejemplo, rápidamente les diría, mis monarquías favoritas son la sueca en tercer lugar. En segundo lugar, creo que yo posicionaría a la monarquía belga. Me gusta mucho la monarquía belga. Y obviamente, si bien hoy no existe un trono en México, mi familia real favorita siempre va a ser la de México, de la línea Iturbide, ¿no? Recordemos que hay varias, pero Iturbide es la línea que a mí me gusta. Esto me lleva a decir que justamente soy en la que yo pues pienso que soy más experto o que sé más del tema, porque pues justamente es el tema que me agrada mucho hablar y se ve en la cuenta de Instagram, YouTube, en todos los pues lugares que tengo, ¿no? Y bueno, la tercera, yo creo que si le pudiera preguntar a un monarca o decirle algo a un monarca, pues justamente iría con Iturbide y le diría, ¿sabe qué, su majestad? Arreste a todos los generales de la independencia, fusílelos si puede y no confíe en ninguno de ellos, y haga un ejército rápidamente porque eventualmente los vecinos del norte nos van a invadir. Eso es lo que yo podría decir, ¿no? Porque creo que hubiera sido un cambio en la historia del mundo, porque pues, por muchas cuestiones históricas. Y bueno, eso es más o menos lo que yo le diría a Iturbide, ¿no? De que se preparara para la invasión de Estados Unidos porque iba a ocurrir eventualmente. Y ahora les pregunto a ustedes y les vuelvo a plantear las preguntas. ¿En qué familias, cuáles son sus familias o monarquías reales favoritas de la tercera a la primera, siendo la tercera, pues no la menos favorita, pero sí la que tienen en tercer puesto? ¿En qué familia real se consideran expertos en el tema? Y si pudieran conocer a algún noble rey o cualquier monarca, ¿qué le dirían? ¿Y quién sería ese monarca? No sé si quiere empezar la reinita. A ver. Bueno, mi número 3 sería la de Mónaco. Creo que es la más nueva en la que me he estado poniendo. Mi número 2, igual que tú ahora, es los dos imperios mexicanos. Me están resultando completamente fascinantes.
Y obviamente la número uno, pues la monarquía británica, que es mi favorita y es en la que yo siento que me especializo. Bueno, creo que es muy obvio a quién le podría preguntar algo. Creo que sería a la reina Isabel. Me encantaría preguntarle mil cosas, pero creo que la pregunta más grande que le haría es que cómo es que ella pudo siempre tener ese temple, esas ganas de trabajar, esa dignidad, aun y cuando, ya no digo su país, su familia se estaba cayendo a pedazos. O sea, jamás la vimos descrebajarse o llorar o sentir. Digo, simplemente en el 2002 vivió la muerte de su hermana y al mes el de su mamá, y ella siguió, nunca se rindió, luego estaba como si nada festejando uno de sus jubileos. Creo que eso le preguntaría, que cuál es el secreto o qué es lo que ella hace para poder, o que hacía para poder salir adelante aun y cuando todo estaba muy mal. Ya no digo en su país, en su familia. Sí, no, sí, creo que Isabel vivió muchos momentos fuertes y como bien dices, nunca demostró, pues, no quiero decirlo debilidad, pero lo diría como titubeo de hacer su trabajo como monarca. Nunca, incluso en su último día de vida, firmó documentos y eso demostró o sea, el valor que ella tenía, su compromiso con su familia y con el Reino Unido. Y ahora le haría las mismas preguntas a Tetera Real, qué familias son tus favoritas, cuál es la que te consideras experta y qué monarca o a quién le preguntarías algo si pudieras. A ver, para mí como tercer lugar tengo la familia real española. Siempre igual me ha gustado mucho, pienso que al día de hoy la historia no le ha dado un lugar a Juan Carlos que se merece. Por lo que ya dije anteriormente, por todo lo que tuvo en la transición desde lo que fue el término de Franco, el gobierno de Franco, a lo que es la vuelta de la monarquía a España. En segundo lugar, Mónaco. Mónaco siempre me ha encantado, es una de las familias reales que más me fascinan, y de esa me cuento que soy muy experta. Y en primer lugar, obviamente la familia real inglesa. Yo creo que la primera familia real que yo recuerdo que tengo, que llega a mi mente de haber visto algo de ellos, de haber escuchado de ellos, es de la reina Isabel, de Diana de Gales. Y al día de hoy encuentro, y yo creo que todo el mundo piensa que es una de las familias reales más importantes. A pesar de esto, mi pregunta no se la haría a la reina Isabel. Mi pregunta se la haría al emérito Juan Carlos. Y le preguntaría si se arrepiente de algo de su reinado, sabiendo que hoy él está exiliado en otro país. ¿Valió la pena todo lo que hizo para hoy día estar exiliado en Abu Dhabi? Sí, creo que bueno, creo que lo que planteas es muy, muy cierto, ¿no? Que tanto para él, quiero pensar bueno, yo si le hiciera esa pregunta, yo creo que sería más hacia él, para él cuál fue, o sea, para él sí valió la pena o no. Creo que es una pregunta muy, muy interesante porque pues sí, justamente creo que o sea, no Carlos, Felipe VI, pues ha tenido mucha influencia en cómo es que hoy en día vive su padre, el rey emérito. Y justamente como mencionas, creo que es muy interesante esa pregunta porque sí es como que muy, muy personal hacia él de si en verdad sí, hoy en día qué pensarían, ¿no? Sobre ese Carlos que en algún momento dijo, no, ya no puedo, o ya no quiero, ¿no? Ya no debo, en 2000, que fue 14, ¿no? Me parece Sí. que fue cuando abdicó a de lo que fue el escándalo de la Casa de Elefantes. Sí, Su sí, caída, que le provocó una rotura de cadera. sí, pero que pues... después supimos que estaba con lo que era con su amiga entrañable. Pero pues en fin, Amiga entrañable. todos esos escándalos manipulados por la prensa amarillista son los que dan pues la mala cara a las monarquías, ¿no? Y finalmente al monarquista, me gustaría igualmente las mismas preguntas, ¿no? ¿Tus familias reales favoritas, en la que te consideras experto y a quién le preguntarías qué? Ah, no es una pregunta fácil. He tenido tiempo para pensarlo. Eh, yo creo que, a ver, monarquías favoritas. Me gusta,
siempre me llamó la atención Dinamarca, pero ahora que Margarita es nuestra única reina y tan digna y tan estoica, creo que Dinamarca estaría en mi tercer lugar hoy día. Luego Reino Unido, sin duda. Todos estamos marcados de una u otra manera, más allá de nuestro interés, sino que nuestras vidas en la infancia, vidas familiares, siempre ha estado, la historia de Diana de Gales acá en Latinoamérica fue muy fuerte, ¿no es cierto? Acá en Chile particularmente hay una fuerte, durante el siglo XIX, fuerte migración de ingleses, sobre todo aquí cerca en Valparaíso, que queda, yo vivo en Viña del Mar, al lado. Entonces, Chile, y me imagino que, bueno, yo sé que en Argentina también, supongo que en México también, hay colegios de tradición británica. A mí me tocó estudiar en uno, entonces de chico nos hacían cantar el himno God Save the Queen. Entonces hay algo que queda en el ADN. y en primer lugar, yo creo, o sea, siempre lo he dicho, los Habsburgo, un imperio que ya no existe, pero el imperio de Austria me cautiva harto, y le hace la pelea a los Romanov, que también siempre los zares de Rusia me han interesado. Yo creo que la monarquía de la que más sé, quizás pueden ser la monarquía austríaca. Puede que sea esa. Pero no sé, como que soy bien transversal. A mí me gusta mucho el rito de las monarquías, y en ese sentido siempre me estoy moviendo de una monarquía a otra. Entonces quizás yo conozco más de los ritos que de la monarquía en sí, como de los miembros. Y la pregunta que le haría a algún monarca, creo que le haría la misma pregunta a dos monarcas, a Nicolás II Romanov y a Luis XVI. Les preguntaría si, sabiendo todo, así imaginemos que llamamos al espíritu de ellos, les preguntaría si hubiesen hecho algo distinto, o si murieron con sus convicciones finalmente, creyendo en lo que creían, y sin arrepentimiento, no sé, creyendo que hacían lo correcto, o si efectivamente cambiarían algo en todo el plan de acción que tuvieron y que los llevó a sus respectivas ejecuciones. Sí, pues creo que mencionan muchas cosas interesantes. Me parece importante subrayar algunas cosas, como por ejemplo lo que mencionas de esto, de qué les preguntarías. Creo que yo pienso que ellos dirían que a nivel de su papel de rey, posiblemente tomaron la decisión que ellos consideraban mejor para el bien del pueblo, e incluso para el bien de su familia, porque pues serán reyes, pero pues también tienen a sus hijos, ¿no? Claro. Pero en ese sentido, y creo que existiría otro planteamiento dentro de sus seres, de decir, bueno, puede ser que a lo mejor la regué en este punto y debí de cambiar de acción, y a lo mejor no fue la mejor decisión tal y tal, ¿no? Entonces yo creo que podrían responder en esos dos sentidos. Ahora, justamente como mencionas también a la familia Habsburgo, creo que pues es una familia enorme a lo largo de la historia, e incluso ha estado en un montón de reinos y países. México con Maximiliano, claro. España, Austria, Alemania, bueno, Imperio Germánico, pues. Entonces, tiene vínculos con Chile también. Tenemos aquí a una de las nietas del último emperador, se casó con un chileno. Sí, ¿no? Y justamente un nieto del último emperador de Austria vive en México. También estuvo en México, claro, vive en México. Sí. Y de hecho es el único, o sea, su papá, o sea, el papá de Carlos Felipe, que es el que vive en México, fue el único de los hijos del último emperador que no renunció a sus derechos. Entonces, ese es como que un tema muy, muy curioso de quién sería entonces el monarca de Austria, ¿no? Porque al final el jefe de la casa real es el actual que vive allá, pero su papá renunció a los derechos. Entonces, claro, sí, para poder ingresar a Austria, porque le tenían prohibido ingresar a Austria. Justo, entonces es como una contradicción y una cuestión que sería muy interesante abarcar en otra reunión que podamos tener, porque hay un montón de temas que me hubiera gustado abarcar, como los ducados, los principados de Liechtenstein, de Mónaco, de Andorra, el coprincipado. Y que se sabe poco de ellos, justamente. Sí, justamente, entonces me gustaría que en un futuro porque podríamos... no son altezas reales, son altezas serenísimas nomás. Ajá, exactamente. Claro. Entonces me gustaría que en un futuro pudiéramos reunirnos de nuevo, a ver si ahora sí tenemos la oportunidad de que Mundo Monárquico nos acompañe, porque desafortunadamente tuvo un asunto y ya no pudo continuar con nosotros, pero pues creo que sería muy
una plática muy enriquecedora para todos, hablar de todos estos diferentes temas de las monarquías, principados, etcétera, etcétera, ¿no? E incluso hacer un poco de énfasis en las árabes, en las asiáticas, que luego son las más Así es. ignoradas, ¿no? Que siempre tenemos pues, lo voy a decir así, Claro. ¿no? Eurocentrismo es que Sí. Suecia, Inglaterra, entonces... Es que lo hay, efectivamente hay un eurocentrismo. Tenemos en África, tenemos en Oceanía, No, y tenemos... son un montón de monarquías antiguas que hoy continúan. Entonces, pues, me parece que esto puede ser unos buenos temas para una próxima plática que podamos tener, porque pues desafortunadamente ahorita ya se nos terminó el tiempo y pues no me queda más que agradecerles a cada uno de ustedes por darse el tiempo de estar aquí conmigo, de aceptar la invitación que les hice, porque de verdad creo que cada uno de ustedes pues es un libro de conocimientos que nos puede dar pues pues una iluminación de qué es la monarquía, porque como se mencionó durante toda la plática, pues siempre se toma la monarquía como algo malo, viejo, absurdo, ¿no? Pero pues creo que en cada uno de los monarquistas que vivimos en la tierra, pues es una opinión pues compartida, pero diferente, porque al final todos tenemos... Por eso quise hacer estas 3 preguntas, porque a pesar de que todos conocemos de los temas, de que compartimos ideas de las repúblicas y las monarquías, pues cada uno tiene una opinión muy interesante y pues muy buena de qué es lo que para ustedes es la monarquía, ¿no? Y justamente pues a eso quería llegar en esta pues plática, y de nuevo pues gracias a Tierra Real, a la Reinita y a El Monarquista por haberme acompañado en esta plática de México Historiador de monarquistas, que ya llevaba un rato que quería hacer, creo que desde mitad del año, pero pues no había podido por cuestiones personales. Pero pues muchas gracias a todos ustedes por venir, por darse el tiempo, y pues de nuevo gracias, ¿no? No sé si gusten Gracias decir a ti. algo más. No, gracias a ti por No, gracias a ti por invitarnos. invitarnos. Sí, por la persistencia en que esto resultara. Y Fue por habernos muy... juntado. Sí, ha Yo sido siempre he dicho que hay muy muy poca provechoso. gente que sabe mi gusto también por la monarquía. Incluso muy poca gente sabe que existe mi cuenta, es decir, que aparte de mi cuenta personal existe una cuenta de Instagram. Yo muy pocas personas se las digo, porque hay gente que no te entiende, no entiende cómo tú puedes tener un gusto de la monarquía, y cuando la gente no entiende se tiende a burlar. Sí. Entonces hay poca es verdad. gente que saben que la tetera real soy yo. Claro. Y la Sí, pero foto- tienes que superar el pudor porque esto es como un proceso de evangelización también, así que... Ándale. Justo. No, que en un Ay. live, en un podcast que grabé con la Reinita, dijeron ya mi nombre, así que ya no soy así tan anónima. Ah, Y ahora todo el mundo No, y sabe después cómo de se esto ya. Sí, Y ya, después de llama. esto ya. Mayor razón. sí. No, pero yo creo que eso también ha sido bonito, esta perspectiva de las redes sociales, la tetera, México Historiador, la Reinita, el Monarquista, Royal Criolla, ¿no es cierto? Sí, la Mundo Monárquico. familia Se real genera, inglesa. familia real inglesa, se genera una comunidad Muy linda. muy, Sí. sí, y compartimos y nos hacemos barra, ¿no es cierto? Sí, sí. Eso es lo No importante. pueden Yo creo que contra ha sido muy nosotros. bonito eso de apoyarte, de hacernos bromas. También tenemos muchas bromas entre nosotros, entre monarquistas, de temas que nosotros manejamos. Claro. Y no, ha sido un gusto, de verdad, un gusto conocer a la Meli, un gusto conocer a Mirko, a la Pili, que ahora anda de Ponerle cara, ¿no es cierto? A las cuentas de personas. Instagram, a las personas. Sí, Sí. Sí, porque muchas veces vivimos bajo este anonimato, ¿no? Y yo creo que, Ujú. ¿qué van a decir de que yo soy monarquista? Y me van a decir que soy anticuado y que soy un ultraconservador porque por lo menos es lo que a mí me han dicho, ¿no? De que soy un Claro. ultraconservador de derechas que solo quiere a los monarcas. Un montón de cosas que no... Que por lo menos creo que La generalizan monarquía mucho, es ¿no? más que una corona, es más que la Pero corona. fíjate que yo sé, estamos terminando, pero un último punto, qué bueno No, que, no, sí, adelante. que lo comentaste, que a primeras yo también pensaba, claro, el público objetivo de esto va a ser gente de ultraderecha, pero la verdad es que es un público muy variado, y lo he Ujú. comentado con amigos, hay gente de todos los espectros, De todos, sí, y eso es curioso, y quizás también responde a lo que es la monarquía, una entidad que es Para capaz de todos. reunir a personas de distintas ideologías, distintos países, distintas visiones del mundo, distintas creencias. Creo que eso también ha sido muy interesante. Sí, no, pues claro que hay un montón de temas como este que van alrededor de la monarquía y que seguramente vamos a poder
platicar en otra ocasión, porque de verdad creo que fue una muy buena plática entre todos. Incluso si gustan invitar a otras cuentas monarquistas, adelante, porque creo que es mejor que seamos muchos más y que haya muchos más puntos de vista, opiniones, en fin, todo este tipo de cosas que ya abarcamos. De nuevo les agradezco por haber estado aquí. No sé, bueno, aquí abajo en la descripción del video voy a dejar sus redes sociales, sus cuentas de Instagram. Y ustedes también, si quieren, las pueden decir cómo los podemos encontrar en Instagram o en redes sociales que tengan, para que justamente la gente que le interese la monarquía pues pueda ir a sus cuentas y nutrirse de todo lo que ustedes dan en información, datos que en lo personal digo que como hay datos que yo a veces leía en sus cuentas o leo en sus cuentas que digo, ni se me cruzó por la cabeza que eso podía pasar, ¿no? Entonces no sé si gustan dar sus redes sociales, cómo los podemos encontrar, buscar para que los podamos seguir, bueno, los puedan seguir los seguidores. Bueno, pues primero que nada, perdón, Tetera. No, por eso Mili. Bueno, primero que nada, como decimos, gracias por la invitación, fue algo muy interesante. A mí me pueden encontrar en Instagram como La Reinita 70 y en mi canal de YouTube en La Reinita Opina, igual el podcast en Spotify. Muy bueno, por cierto. Gracias. Tetera Real. A mí me pueden encontrar como la tetera_real y también, bueno, esa es mi cuenta, es decir, la cuenta que tengo Roya. Y tengo muchas grabaciones también interacción con la reinita. Así que por ahí me pueden ver, me pueden escuchar también. Pues adelante, ahí tiene su cuenta. Y el monarquista, adelante. El monarquista lo pueden encontrar en El Monarquista en Instagram, @elmonarquista. No tengo podcast, no tengo YouTube, solo tengo TikTok, pero la verdad es que lo ocupo bien poco. Y simplemente subo lo que ya subo al Instagram del monarquista, así que @elmonarquista, ahí me pueden encontrar. ¿Te imaginaría el monarquista bailando ahí en TikTok? No todavía. Aún no estamos preparados. Pero como nosotros siempre decimos, es el niño listo del bus. Gracias. Pero pues bueno, de todas maneras aquí en la pantalla van a aparecer las redes sociales para que las busquen igual en Instagram. Y una vez más, gracias. Y pues bueno, solo me queda despedir al programa. Gracias a quienes se quedaron hasta el final del video a escuchar a estas grandes voces de la monarquía. Recuerden compartir el video, de darle like, de suscribirse, de seguir a todas estas grandes personas en sus redes sociales. Yo les recuerdo en YouTube, en Instagram, en TikTok y en Twitter creo, estoy como @mexist_2021, en Facebook es nada más sin el guión bajo. Creo que donde estoy más activo es en Instagram, porque es más fácil. TikTok, pues no es como que lo use para mucho de historia, pero pues ahí también me pueden seguir. Así que bueno, no me queda más que agradecerles de nuevo, muchas gracias, y bueno, espero que podamos reunirnos de nuevo. Así que esto ha sido Más Allá de la Historia en el capítulo de inauguración de la segunda temporada, que ya es que el piloto de la primera temporada creo que fue bien, entonces creo que esto está bien. Para quienes pregunten de qué pasó con mi compañero con el que hacía el otro podcast, no se preocupen, él sigue aquí, no nos hemos peleado porque ya me han escrito, no, es que ya se pelearon, no, seguimos siendo amigos, compañeros, solo que él está en algunos asuntos personales, pero va a volver, eventualmente va a volver. Y bueno, esto fue Más Allá de la Historia, capítulo 1 de la segunda temporada. Gracias por acompañarme y bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós.